Poco a poco se da inicio a las actividades educativas en lo que tiene que ver con este nuevo año lectivo y hay problemas entre los padres de familia por el incremento en el costo de los útiles escolares, por la exigencia de uniformes, por los problemas económicos, la crisis que viven las familias. ¿Usted ha tenido conocimiento de esta situación? ¿Qué le cuentan los padres de familia? ¿Cuáles son los problemas que atraviesan? Más aún si tienen más de un hijo estudiando. Cuéntenos, por favor, qué dificultades se han experimentado hasta el momento. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Liceña, estimado Alexis, un gusto volver a verles, ¿no? Siempre soy un asiduo seguidor de ustedes y del programa de ustedes y de Pichincha Universal. Muchísimas gracias por la invitación. En verdad es muy preocupante la situación por la que está atravesando nuestro país y la situación por la que están atravesando, y hablando en el sistema educativo, nuestros padres de familia, la comunidad educativa. La situación económica es difícil con los niveles altísimos de desempleo de nuestros padres de familia. Bien lo decía Liceña, algunos tienen dos, tres, cuatro, cinco niños en las instituciones educativas y no existe el dinero ni la capacidad económica para poder adquirir los materiales que necesitan los estudiantes. ¿No? Tomemos en cuenta de que para nosotros, al menos para nuestra organización, nosotros pedimos y exigimos de que el sistema educativo sea declarado en emergencia, porque no es solamente el alto costo de las listas de útiles, sino lo que los padres de familia tienen que entrar en gastos con lo que tiene que ver con uniformes, con lo que tiene que ver con el transporte, y se les hace muy, pero muy difícil el poder dar educación a sus hijos. Existen niveles de deserción escolar altísimos, nunca vistos en la historia de nuestro país. Recién nomás presentaba un informe el INEVAL y nos daba a conocer que existen alrededor de 250.000 estudiantes que han salido del sistema educativo, muchos de ellos a buscar trabajo en el caso de los jóvenes, porque ya las familias no tienen para el sustento diario, y otros obviamente porque los padres de familia se ven obligados a no ponerles a las instituciones porque no tienen el dinero y no les alcanza para lo que es la educación de los hijos. Además de esto, Liceña y Alexis, también existe algo muy preocupante. El Estado, el gobierno desde hace 6 años atrás, ha dejado al sistema educativo a un lado, o sea, una despreocupación absoluta de las instituciones educativas y todo lo que tiene que ver con el sistema educativo. Mire, lastimosamente tengo que nombrar a estos dos gobiernos que han venido en 6 años gobernando el país, que son Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Solo en esos dos gobiernos con Lenín Moreno fueron más de 900 millones de dólares que recortaron a la educación del presupuesto, y más de 500 millones de dólares que lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso. Estamos hablando de más de 1.500 millones del presupuesto, pero eso ¿en qué influye actualmente en la economía de los hogares? En que los padres de familia, a más de los gastos que tienen que hacer en útiles escolares, en uniformes, en textos, que antes el gobierno y el Estado era quien les entregaba, también tienen que hacer sus aportes, entre comillas, voluntarios, de cuotas de 15, 20, 25, 30 hasta $50 por estudiante para el mantenimiento de las instituciones educativas. ¿Por qué? Ha existido tal el descuido y el quemimportismo de estos gobiernos neoliberales de derecha. Ojo, estoy anticipando porque ya se vienen unas nuevas elecciones. ¿No? Ha sido tal el descuido que las instituciones educativas no tienen ni siquiera para comprar un foco de presupuesto o un grifo para hacer el mantenimiento de las instituciones educativas. Entonces, la situación es muy caótica ahora para el padre de familia el poder sustentar o el tratar de brindar la educación a sus hijos. Por eso es que nosotros insistimos, el sistema educativo en nuestro país debe ser declarado en emergencia. Qué gusto saludarle también a Wilmer a los tiempos. El gobierno de Lasso, y ayer a propósito de una publicación, le veía cómo le respondía en redes sociales una de nuestras compañeras al presidente, que afirmaba haber inaugurado una X cantidad de escuelas, de haber invertido X cantidad de dinero en lo social, incluida la educación.
¿cuánto le ha dado realmente a la educación este gobierno? Nos decía la cifra del gobierno de Moreno, Wilmer. Ahora, el de Lasso, ¿cuánto ha destinado a educación en materia de inversión, sin contar el tema de los salarios de los profesores? ¿Cuántas escuelas ha construido el gobierno de Lasso en estos 2 años? ¿Qué es lo que ha hecho por la educación del país el gobierno de Lasso, Wilmer? Mire, Alexis, creo que ya el pueblo ecuatoriano debe despertar. El magisterio debe despertar. La comunidad educativa debe despertar. Han sido tantas mentiras y tantos engaños. Y ahora que estamos en un proceso de campaña, estamos sumamente preocupados por la posición de la candidatura de Noboa y especialmente de la candidata a la vicepresidencia. Por Dios, vender las instituciones educativas, privatizar la educación es algo criminal. Pero dando respuesta a lo que usted dice, mi estimado Alexis, no es que hayan aportado. Lenín Moreno cortó del presupuesto de educación más de 900 millones. Y no se diga Guillermo Lasso, más de 500 millones de dólares que cortó educación. Pero mire, él ventajosamente ya la ciudadanía, los padres de familia, conocen este tipo de gobiernos mentirosos que utilizan a la educación o utilizan para mentir y engañar. Ya no comemos cuento, al menos los maestros no comemos cuento. ¿Sí? Que nos muestren en dónde ha existido, Alexis, por lo menos que haya reconstruido una pared de un aula. No se diga una institución educativa. Nosotros veníamos en un proceso, y esto hay que reconocerlo, en donde existían las construcciones de las unidades educativas del milenio, las repotenciaciones de las instituciones educativas, el arreglo de las instituciones y el presupuesto suficiente para tener el mantenimiento y poder dar una educación en un espacio adecuado para nuestros niños. Sin embargo, se jactan estos dos gobiernos. Qué difícil que es, mi querido Alexis, el contenerse y no poder tal vez expresar, y si es que me disculpa la ciudadanía para decirles, gobiernos miserables, que engañan, mienten y se burlan de nuestra niñez, de nuestra juventud. En estos 6 años de desgobierno hemos retrocedido más de 15 años. Es terrible lo que han hecho a la educación. Y esto quiere decir que más de una generación está en retroceso en lo que tiene que ver la calidad educativa, en procesos de aprendizaje, en procesos de desarrollo del pensamiento y de formación de nuestros estudiantes. O sea, jamás se han preocupado por la educación. Al contrario, usted recordará, Alexis Diseña, que declararon a las unidades educativas del milenio como elefantes blancos. Y eso fue el acabose de esas instituciones, que especialmente, y aquí ojo para las comunidades de nuestros compañeros montubios, de nuestros compañeros indígenas, ¿no? De nuestros compañeros afros, las unidades educativas del milenio, con la tecnología de punta, se construyeron en los sectores más apartados, en los sectores rurales. Pero jamás ha existido, no tenemos presupuesto, Alexis, ni para mantenimiento, ni para seguridad, ¿no? Ahora al menos que inclusive hasta nuestros compañeros docentes les están vacunando y les están amenazando. Wilmer, en este país no Wilmer, pasa absolutamente nada. Yo tengo una inquietud, siempre he tenido esa inquietud y creo que usted va a ayudar a que pueda un poco aclarar las dudas que me genera. ¿Por qué en los sectores comunitarios, en el sector indígena, era tan resistido el modelo de la escuela del milenio y han defendido todos estos años las famosas unidades o escuelas unidocentes? ¿Por qué el modelo este que uno puede creer que es arcaico, que está obsoleto, que no es quizás el modelo más eficiente para poder educar a nuestros niños en la ruralidad, termina siendo el modelo que desean las comunidades o los pueblos indígenas en este país? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Alexis, hay que tener en cuenta también el sentido de comunidad que tienen nuestros compañeros indígenas. Yo he venido trabajando últimamente 11 años, ¿no? En una institución educativa y justamente, mire, en una unidad educativa del milenio.
¿no? Que brindaba el servicio educativo, brinda el servicio educativo a más de 12 comunidades indígenas. El sentido de la comunidad, ellos siempre hablan de unidad, de pertenencia a su territorio. Sin embargo, sí, lastimosamente existen malos dirigentes, no todos, desde luego, malos dirigentes que lo que les gusta es manipular a nuestros compañeros comuneros, manipularles con fines o intereses personales o intereses políticos. En su mayoría de comunidades en donde se han dado esta situación han sido por este tipo de acciones de malos dirigentes. ¿No? Yo 11 años he trabajado en una unidad educativa del Milenio y qué maravilloso esas 12 comunidades, mi querido Alexis, sentían la presencia, por fin, decían los padres de familia, por fin sentimos la presencia del Estado y cómo la madre de familia con sus botitas de caucho, con sus manos y sus uñas de tierra porque trabajaba el campo, llegaba a la institución educativa trayendo a sus niños para que reciban educación con tecnología de punta, con laboratorios de física, química, biología, con laboratorios de cultura física, con docentes para cada asignatura, ¿no? Y era de ver la alegría en esas comunidades. Lastimosamente, lo que usted dice también, Alexis, es verdad, pero se debe a la manipulación por intereses políticos. O sea, este país cambiará cuando dejemos de un lado el odio, ¿no? Y se respete la democracia y se respete la diferencia de pensamiento, las ideologías políticas y se comience a pensar en un solo horizonte, pensando en el país. Wilmer, ¿cómo este inicio del año lectivo, en qué condiciones está la infraestructura educativa y el número de maestros es el adecuado? ¿No se han producido despidos? Y le pregunto esto porque en los últimos días se conoció de despidos en el Colegio Mejía, por ejemplo, pero a nivel general, ¿está el número adecuado de maestros? ¿Cómo está el estado de la infraestructura educativa? Y si le han contado a los padres de familia, ¿se puede ya saber si hay algo de deserción en el sentido de que como no todos tienen para pagar los estudios de todos sus hijos, puede ser que tengan que lamentablemente escoger entre quienes estudian y quienes no? Sí, es muy lamentable. No existe presupuesto para mantenimiento, como les mencionaba, para el mantenimiento de la infraestructura, las baterías sanitarias, la energía eléctrica. No existe presupuesto ni dinero en el ministerio como para mantenimiento de los laboratorios de informática, las computadoras, ni se diga del resto de laboratorios. No existe presupuesto para seguridad de las instituciones educativas. Muchas de instituciones han sido blancos de la delincuencia. En cuanto a lo que tiene que ver el personal docente, continúan los despidos. O sea, es terrible lo que está sucediendo en educación. Nos hace falta más de 15.000 docentes para brindar una y garantizar una educación de calidad en el país. Fueron despedidos, acuérdense, fueron despedidos en época de pandemia. En plena pandemia despidieron alrededor de 9.000 docentes, ¿no? Acuérdense de que en plena pandemia, por eso este es un llamado muy importante al magisterio, a la comunidad educativa. No podemos equivocarnos el momento de dar el voto. No podemos volver a equivocarnos. ¿Qué es lo que sucedió en plena pandemia? Cuando un gobierno lo que le interesó más es pagar deuda externa y a su vez, ¿qué pasó con el magisterio? Con el salario que tenemos del magisterio, que es un salario humilde. Nos quitaron, nos metieron la mano al bolsillo, ¿no? En una aportación de más de $200 por cada maestro, por cada docente. Mire, el asunto de los maestros también es muy crítico. No existe la capacitación docente. Existen concursos de quiero ser maestro que han quedado en el aire, que han sido simplemente una mentira. No existe la recategorización docente, ni la aplicación de la 13ª transitoria que dice que quienes tengan más de 25 años puedan ascender. Imagínense, mi querido Alexis y Lesenia, existen docentes con más de 30 años de servicio, con títulos de cuarto nivel que están ganando el mismo salario de $817, ahora $980, en comparación el mismo salario con los que ingresan al magisterio. O sea, la situación de la educación y el maltrato que estos gobiernos han dado al magisterio es terrible. Con una reforma a la LOI que la manejaron con intereses políticos y con un reglamento que fue aprobado por ciertos pseudos dirigentes
que se dicen llamar dirigentes, pero es un reglamento que lo estamos sufriendo las consecuencias y que tiene que ser derogado. Entonces, la situación es muy caótica en la educación. Lo que se ha dedicado el ministerio es quitar docentes y acumular el número de estudiantes con el famoso aforo de estudiantes. Entonces, estamos teniendo aulas con 45, con 50 estudiantes. ¿De qué calidad educativa estamos hablando? Y el esfuerzo sobrehumano de las maestras y maestros. Se hace imposible garantizar una buena educación cuando lo que hacen es amontonar a los estudiantes para, según ellos, achicar el Estado. Y es lo mismo no sé, Alexis mencionaba en su comentario, y es lo mismo que quiere hacer el candidato Noboa y su candidata a la vicepresidencia. O sea, es imposible creer que un gobierno no piense en educación, que le estorbe la educación, le estorben los estudiantes, los jóvenes, los niños, que le estorbe la comunidad educativa, que no quiera hacerse cargo y lo que quiere es privatizar la educación, entregar a manos privadas. Y con los docentes para despedir y para indemnizar lo que pretenden es vender y entregar las unidades educativas del milenio, las instituciones grandes de los centros urbanos. O sea, ¿a dónde están llevando y a dónde quieren llevar este tipo de candidatos que vienen a hacer sus ofertas de campaña, por un lado demagógicas, mintiendo a la gente, engañando a la gente, utilizando a la gente, y por otro lado encontramos los negros intereses que tienen en contra de la ciudadanía? ¿Sí? No solamente se trata de educación, se trata de salud, se trata de seguridad. Ya lo estamos viviendo, ya estamos sintiendo un país que está en el precipicio, que ya no podemos salir a las calles sin que nos asalten, nos amenacen, nos asesinen. Estamos viendo que inclusive por intereses políticos hasta asesinan alcaldes, asesinan candidatos. Creo que ya es el momento. El pueblo, la ciudadanía, es los únicos que debemos tomar la batuta y decir ya basta de tanto odio. Wilmer, ya basta de que al país lo utilicen y lo hunda cada vez más. Wilmer, queremos vivir y vivir en democracia, Alexis. En contrapartida de esto que nos dice, hemos vivido los ecuatorianos durante el gobierno de Moreno y de Lasso con un marcado retroceso en materia de educación y en otras áreas sociales también, porque no se ha destinado los recursos que además por ley corresponden. En contrapartida, ¿cuál fue el mejor momento de la educación en el país? Creo que la comunidad educativa sí, lo sabe. Han pretendido a través del odio, en mensajes de odio, tal vez que la ciudadanía y los padres de familia y los jóvenes se olviden de cuando teníamos un verdadero Estado y un verdadero gobierno que se preocupaba por la educación, cuando teníamos unidades educativas del milenio y cuando inauguraban instituciones, cuando repotenciaban las instituciones, cuando nuestros estudiantes tenían, o sea, el padre de familia no tenía por qué preocuparse de los útiles escolares, de los textos, de los uniformes, del desayuno, del almuerzo escolar, porque eso nos daba el gobierno. Y eso nos daba el gobierno, y eso fue en los 10 años que estuvo gobernando Rafael Correa Delgado. Y eso hay que decirlo, esa es la verdad. En los 10 años de la Revolución Ciudadana, la educación tuvo un cambio y un giro muy positivo. Los maestros teníamos capacitación docente. No se olviden, compañeros maestros, las maestrías gratuitas en las universidades internacionales sin que al docente le cueste un centavo para que obtenga su título de 4º nivel. Las becas a los estudiantes para que vayan a estudiar en el exterior. El acceso a las universidades. Nosotros veíamos, los docentes, los maestros, los padres de familia, de cómo nuestros estudiantes, no solo de los sectores urbanos, sino también de los sectores rurales, tenían acceso y podían ingresar a continuar sus estudios, y cómo ver cómo obtenían sus títulos de 3er nivel nuestros estudiantes. Wilmer, lo mejor que se hizo para educación, Wilmer, definitivamente fue con la Revolución Ciudadana. Ahora, eso quería saber yo para que alguien que está dentro del sistema educativo me explique en qué época fue mejor, cómo estaba. Ahora, yo quiero trasladarle a Wilmer una inquietud, una pregunta que me hizo mi hija el fin de semana mientras viajábamos.
porque ella decía, mira, las escuelas del milenio, las carreteras, los hospitales, los aeropuertos, los puertos, todo estaba informada ella de lo que había sucedido durante, y es una niña de 10 años. Pero me decía, ¿y si Correa hizo tantas cosas, por qué le odian tanto? En el caso del magisterio, la UNE, los profesores, el MPD, la Unidad Popular, ¿por qué le odian tanto a Correa? Nosotros siempre decimos la ex UNE, ¿no? Cómo hemos visto a ese grupo de, siempre digo yo, pseudos dirigentes, ¿no? Que dicen luchar por las clases populares apoyando a un banquero, ¿no? Es una contradicción en donde lo que se mueven son intereses personales, intereses políticos. Al hablar de eso, estamos hablando del ex MPD y creo que la ciudadanía sabe que estos pseudos dirigentes lo único que buscan son sus intereses políticos, sus intereses personales, y ellos no tienen ningún empacho de transar con cualquier gobierno. ¿No? Ellos no tienen ningún empacho, ya lo hicieron con Moreno, lo hicieron con Lazo, ¿no? Y no hay que admirarse de eso. ¿Por qué el odio, ¿no? Y qué lindo que su niña de 10 años analice esta realidad, ¿no? Es como mis hijos también me dicen lo mismo, es por el odio. Y ellos comienzan a analizar cómo se riega el odio en un modelo económico del neoliberalismo, en donde los banqueros, los grandes empresarios, los grandes importadores son los que tienen y quieren el poder político y el poder económico. Entonces, ellos no quieren tener un gobierno que se preocupe por educación, por salud, por la ciudadanía, por las carreteras. Y este tipo de personajes neoliberales, capitalistas, lo que utilizan son a través, y lastimosamente, mi querido Alexis, con todo el respeto, utilizando a ciertos medios de comunicación, Ujú. que también son parte de esa derecha, que también son parte de ese grupo de empresarios, y a ciertos periodistas. Es terrorífico cómo escuchar a ciertos periodistas, cómo infunden odio en la ciudadanía, ¿no? Y trataron, en 6 años, han tratado de eliminar la figura de Rafael Correa Delgado, la figura de la Revolución Ciudadana, y no lo han conseguido. Mire, ¿por qué razón? Porque la ciudadanía sí reconocemos cuándo estábamos mejor. O sea, Wilmer, es algo lógico nomás, cuándo estábamos mejor. Wilmer, es sobre las propuestas de los candidatos. La candidata Luisa González ofrece en el tema educativo, entre otras cosas, recuperar las universidades públicas, el programa de becas en el exterior y cumplir con la preasignación presupuestaria para las entidades educativas y sobre todo para las universidades, recuperar el presupuesto para las universidades. Ofrece además la creación de una universidad en el sur de Quito, otra en Santo Domingo de los Áchilas, fortalecer las unidades educativas del milenio, adaptar este sistema a las realidades territoriales, que era uno de los problemas que tenían anteriormente, mejorar la infraestructura educativa, recuperar los infocentros, erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, fortalecer el bachillerato técnico, los institutos técnicos y tecnológicos, mejorar el modelo del sistema de educación intercultural, reivindicar la carrera docente con remuneración, con estabilidad, con promoción, con movilidad, con capacitación, profesionalización y actualización, por un lado. Mientras que la candidatura del señor Daniel Noboa también ofrece incentivar a las universidades para la creación de centros de investigación, desarrollo, fortalecer la formación continua, crear programas centrados en la resolución pacífica de conflictos, priorizar métodos innovadores de formación e instrucción, la educación técnica y vocacional, incluir programas de emprendimiento, sostenibilidad e innovación, así como competitividad, e incentivar a las universidades para la creación de centros de investigación y desarrollo. Eso es lo que él dice, mientras que su candidata, como ya es de conocimiento público, propone privatizar a la educación. Diferencias entre los dos, entre las dos propuestas de un lado o del otro, cuál se adapta mejor a la realidad del país y es más viable de llevar a cabo. Definitivamente, Liceña, nosotros como organización ya lo hemos venido analizando y vamos a tener un gran encuentro de dirigentes de todo el país, ¿no? Definitivamente nosotros vamos a apoyar y lo hemos hecho ya en la primera vuelta porque creemos de que la candidatura de Luisa González y de Andrés Arauz es el binomio que apunta a la educación como un principio de desarrollo de nuestro país. Las propuestas son coherentes, las propuestas son reales. ¿Y por qué lo aseguro? Porque ya lo hicieron, porque ya lo trabajaron.
porque nosotros vivimos como docentes justamente todo lo que tenemos que recuperar y es justamente lo que usted menciona dentro de las propuestas de la señora Luisa González. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Tenemos a un empresario, al hijo de la persona más millonaria de nuestro país, un bananero, dueño de bancos, que tiene problemas con los trabajadores, que deben, ya no es de admirarse, ¿no? Cómo los empresarios no pagan al SRI, no pagan los impuestos, ¿no? Y tenemos un candidato que está perdido, que no sabe de educación, no sabe cómo canalizar el mensaje que hemos escuchado del señor Noboa en cuanto a educación y educación superior, es para las universidades de élite, es para las familias de élite. No veo ahí un mensaje que vaya para las familias del campesino, del indígena, del montubio, del afro, de los sectores populares. No se ve. Y eso se complementa justamente, Liceña, con las intenciones. Yo creo que, por un lado, que dice Novoa, no, que la educación elitista, y por otro lado, las verdaderas intenciones que se complementan, que es de privatizar la educación, vender las instituciones educativas, ¿no? Ya saldrán algunos medios de comunicación a decir que no, que eso es lo mejor. No, aquí no podemos volver a equivocarnos. Está claro, clarísimo, quién piensa en educación, en una verdadera educación como objetivo de desarrollo, y estamos completamente seguros de eso porque ya lo hicieron. Esto es fácil de analizarlo. Ya lo hicieron. No estamos para que un empresario, un banquero, un bananero, ya lo vivimos también en qué niveles está la educación y mucho peor si piensan privatizar y vender las instituciones educativas en este país. ¿Usted espera algo, Wilmer, o nada, de quienes desde el magisterio, pero en la otra orilla, podrían pronunciarse en estos días con respecto de lo que será la segunda vuelta y la disputa entre González y Noboa, o no espera nada? ¿O ellos seguirán, digamos, como ya lo hicieron en el 2021, solapada o veladamente apoyando un proyecto neoliberal? Mire, no se puede esperar nada cuando existen, y siempre lo diré, pseudos dirigentes que lo único que les interesa son sus intereses políticos y sus intereses personales. Y atento magisterio y comunidad educativa. Estemos prestos a escuchar a estos dirigentes que nuevamente van a apoyar a la derecha. Nuevamente van a apoyar a quienes destruyeron la educación. ¿Por qué? Porque por debajo pues ya tienen sus compromisos políticos o sus compromisos de esto. No, no es de esperar, mi querido Alexis, cuando existen dirigentes que no les interesa el magisterio, no les interesa la educación, sino les interesa figurar para después aparecer como candidatos. Eso ha sido la vida de estos pseudo dirigentes del Magisterio Nacional. En todo este tiempo, somos más de 15 años que estamos nosotros en la red de maestros. Jamás han visto a Wilmer Santa Cruz como candidato, jamás han visto a nuestros dirigentes zonales como candidatos. Al contrario, hemos resistido porque sí hemos tenido una persecución bárbara, ¿no? Especialmente en la época de esta señora nefasta, María Paula Romo. Pero sin embargo, continuamos nosotros defendiendo educación. Por eso es que defenderemos a las candidaturas que luchen y peleen por educación. En este caso, somos muy claros en decir, por Luisa González y Andrés Arauz, los candidatos de la RC, porque ya lo hicieron, pero no vamos a esperar nada de las otras pseudoorganizaciones, ya lo hicieron, aprobaron una reforma a la LOI que va en perjuicio de la educación de nuestros niños y asimismo también aprobaron estos pseudo dirigentes, ¿no? Aprobaron con el Ministerio de Lazo, aprobaron un reglamento que lo que está haciendo es eliminando los derechos de los docentes. De tal manera que estar atentos. Yo, el único llamado a la ciudadanía, a todo el magisterio ecuatoriano, a los padres de familia, a los jóvenes, a no dejarnos engañar con cantos de sirena. Ya no podemos volver a equivocarnos. Esto ya es debido a muerte. Es imprescindible recuperar el país. Y como docente y orgulloso de ser docente, lo digo, es imprescindible recuperar la educación de este país.